Hola, hoy les vamos a mostrar cómo funciona la opción de log de modificaciones, que en términos generales es para poder llevar el registro de todos los cambios que van sufriendo registros como los socios de negocio, los datos maestros del artículo, los documentos, incluso algunas configuraciones del sistema para poder determinar cuando alguien hace un cambio, pues quién fue esa persona que realizó ese cambio. Voy a entrar aquí en socios de negocio, en los datos maestros. Voy a entrar a este registro. Si yo quisiera saber qué cambios ha sufrido este registro a través del tiempo, vamos a ir al módulo de herramientas y seleccionamos la opción que dice log de modificaciones. Aquí en log de modificaciones me va a aparecer todos los cambios que ha sufrido este documento desde que fue creado o en función del número de actualizaciones permitidas para llevar el registro de sus modificaciones. Eh, Si se fijan, tiene muchas modificaciones este documento. En total tiene 76 modificaciones. Este socio de negocio, como lo determinamos aquí en la columna de instancia, nos dice todos los cambios que se han ido guardando. Nos dice que es para este objeto, que es de clave C001. La fecha de actualización, que por ejemplo el día de hoy para generar esta demostración hice varios cambios el 14 de noviembre y lo ha actualizado el usuario manager, el usuario Correos Valencia y finalmente el usuario manager. Este registro fue creado el 26 de junio de 2008 por el usuario manager. Ahora bien, si yo quisiera revisar cuáles son las diferencias o qué cambios ha sufrido este documento, si yo le doy clic en, en la instancia 76, aquí visualizar diferencias se inhabilita, porque para poder visualizar diferencias tengo que contrastar una instancia contra otra. Entonces, si yo registro la 76 contra la 75, y le doy visualizar diferencias. Aquí me dice que el campo modificado, nombre alias, el valor previo es 0 y yo le puse un valor X con mi usuario manager. Entonces, donde revisamos eso, aquí en alias trae una X. Por ejemplo, si se la borramos y le damos a actualizar, entonces nuevamente si entramos a log de modificaciones, vamos a visualizar que ya tenemos una modificación adicional. Y si selecciono las últimas dos y le doy visualizar diferencias, aquí veo que el campo modificado es el nombre de alias, que antes tenía una X y ahora el valor es un blanco por el usuario manager. Entonces esta es la forma en la que identificamos cómo se van realizando cambios a los registros. Si yo, por ejemplo, le doy doble clic a la instancia 76, se va a abrir una ventana que es exactamente igual a la de socios de negocio, pero aquí en la parte superior dice instancia historial número 76 y todos los campos aparecen en gris. Digamos que esta es la foto que va guardando el sistema cada vez que le vamos haciendo alguna modificación. En otras palabras, el sistema cada vez que hacemos una modificación va haciendo una copia del registro conforme se fueron realizando los cambios. De esta forma, también en otras palabras, si nosotros solamente tuviéramos un cliente, un socio de negocios, y le hacemos 76 cambios, sería el equivalente a que tenemos 76 registros de clientes, aunque en realidad es uno solo porque tenemos 75 copias o 76 copias sobre ese mismo registro conforme fueron teniendo modificaciones. Entonces, si yo quisiera ver pues las modificaciones, pues es con visualizar diferencias porque pues no es muy práctico el darle doble clic a un registro, ver qué campo sí tiene información o qué campo se modificó. Digamos que esa es la forma fácil de identificarlo, ir directamente a los campos que se seleccionaron. Ahora bien, si se fijan, tenemos 77 ya instancias o modificaciones de este documento y les vamos a mostrar ahorita cuáles son la configuración que nos permite topar el número de instancias que se pueden ir guardando en la base de datos para no generar eh, mucho espacio sobre este tipo de modificaciones. En la pestaña de actividades de la ventana de parametrizaciones generales tenemos un campo que se llama historial log con 99, este es el valor por default. Quiere decir que se pueden guardar hasta 99 actualizaciones o modificaciones de un mismo registro.
Entonces, si yo lo pongo, por ejemplo, aquí en 5, el sistema me va a topar a las últimas 5 modificaciones sobre ese registro, hablemos del socio de negocios. Pero si nosotros le ponemos 0, 0 significa que no me va a guardar ninguna modificación, por lo cual estaremos perdiendo esta funcionalidad del sistema al no permitirle que esté guardando los cambios. Pero cuando ya tenemos información en alguna base de datos, el ponerlo en 0 y darle a actualizar significa que la próxima vez que actualicemos un registro de socios de negocio, me va a borrar completamente todo el historial que yo tenía sobre los cambios sobre algún registro en particular. Esto se llega a utilizar cuando queremos liberar espacio o hacer un poquito más chica la base de datos. Pues imagínense todo, si tenemos 10.000 facturas y cada factura tiene 3 modificaciones, pues no tenemos 10.000 registros. 10.000 registros hay en la tabla UINB, pero en la tabla ad hoc tendríamos 30.000 registros. ¿Por qué? Porque en la tabla de las facturas, la que es OINB, pues una vez está solamente el registro, es decir, el último registro, pero en la tabla ad hoc, cada vez que vamos realizando un cambio en el documento de facturas, en la tabla OINB, se va generando un registro, de tal forma de que si tuviéramos, como en este ejemplo, 70 y tantas instancias, para todos los documentos, pues habría que multiplicar el número de documentos por las 70 y tantas instancias y sería el total de registros que tendríamos en el sistema. Si nos vamos aquí, por ejemplo, en herramientas, a consultas, a generador de consultas y pongo la tabla ad hoc y le doy ejecutar. Bueno, es importante mencionar que si ustedes lo hacen en sus ambientes en productivo, este query podría tardar mucho en regresar los datos, precisamente porque pudieran ser muchísimos los registros que tengan modificaciones, o bien el punto al que yo iba es de que si se fijan aquí hay un campo que dice tipo de objeto, el tipo de objeto 3 es el de las facturas, pero si se fijan también hay tipo de objeto 15, que es el de la remisión, 17 el del pedido de ventas. Entonces en esta tabla están contenidos todos los documentos, tanto de compras o de ventas, lo que se le llama documentos de marketing. Entonces, esta parte del log de modificaciones, si se llega a poner en 0, pues me vaciaría al siguiente cambio de que se modifique algún documento, me lo vaciaría a 0 si es que yo lo defino en, aquí en historia log, si lo dejo como 0. Entonces es importante que sepamos que, bueno, el ponerlo a 0 es perder funcionalidad, que se borrarían todos ese historial de modificaciones que ya tenemos y que por default viene 99 y ya si se quiere topar a los últimos 5, 10, etcétera, pues ahí ya se tendría que poner acorde a las necesidades el máximo número de registros con la intención de que no crezca más de lo necesario el tamaño de la base de datos y que pues implique cuestiones de infraestructura, llamémosle el tamaño del disco duro, ¿no? Esperamos que esto haya sido de su utilidad. Muchas gracias.